Línea está Arminda Aragón. ¿Quién es ella? Bueno, pues ella fue amiga de la infancia de Jorge Mario Bergoglio, quien después fue el Papa Francisco. Arminda, ¿cómo está? Buenos días. Sí, buenos días, muchas gracias. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy contenta de platicar con usted. ¿Dónde se encuentra? ¿En Argentina? ¿Dónde se encuentra usted? No, yo estoy en Argentina, en Buenos Aires, en el barrio de Flores, cerca de la casa donde vivía el Papa y cerca de la iglesia de San José de Flores, donde él actuó también y donde recibió su vocación religiosa. A ver, cuénteme un poco a qué edad conoció al ahora Papa Francisco, a Jorge Mario. Bueno, pienso que sería más o menos cuando tenía unos 13 años, porque yo vine del colegio, terminé el colegio, seguí, fui a la parroquia de Flores a trabajar en la Acción Católica, tenía a su hermana Martita como una de las chicas del grupo juveniles, y él estaba también en la Acción Católica, lo recuerdo mucho de ese tiempo, tendría 13, 14 años más o menos, Ah, no, bueno, pero pues ya eran unos adolescentes. ¿Cómo la- era Jorge Mario Bergoglio como adolescente, Arminda? era un chico franco, lindo, alegre, religioso. Tenía desde chico, se ve su vocación, había sido muy influenciado por su abuela materna, que él decía que le había enseñado el catecismo, la quería mucho. Y bueno, él estaba en la parroquia de Flores, en la Acción Católica, con un amigo salían a la calle, tenían una mesita con libritos, con rosarios, repartían a la gente, estaba siempre misionando. Y bueno, una mañana, que era un día de la que nosotros le llamamos la primavera, que los chicos jóvenes siempre se íbamos de picnic, Ujú. yo me lo veo caminando por una de las laterales, encuentra un confesionario y se confiesa con un sacerdote mayor y ahí siente su vocación religiosa y entonces no va al picnic. Comienza ahí ya su peregrinación para ser sacerdote al seminario, después es obispo, después termina siendo obispo, termina siendo cardenal y nos llega a ser el Papa de Ujú. la Argentina en el país más al sur del mundo, Así que es. fue realmente una gracia inmensa del Señor habernos regalado al Papa Francisco, un ser maravilloso. El Papa que vino del fin del mundo, ¿no? Así le llamaron al Papa Francisco. ¿A qué edad El dejó, Papa del fin del mundo. ajá, a qué edad dejó usted de verlo o siempre mantuvieron una relación o comunicación? Bueno, sí, yo lo veía frecuentemente en la iglesia del Flores porque él estaba a cargo de la zona de Flores cuando era obispo, así que lo veía permanentemente en la parroquia. Me acuerdo que un día, porque tenía también una gracia, me dice, nosotros éramos dos hermanas, mi hermana también era muy amiga de él. Me Ajá. dice, ¿sabe una cosa? Dice, pasé por su casa y me pregunté, ¿estarán vivas las Aragón? A ver, regresamos Porque con esa parte. Sí, está Arminda Aragón, ella es amiga, bueno, fue amiga del Papa Francisco, de Jorge Mario Bergoglio. Se conocieron en la adolescencia y me decía Arminda, bueno, desde los 12, 13 años, él tuvo la certeza de que quería dedicar su vida a la iglesia, a Dios, Arminda. Sí, por supuesto, si yo lo veía, no sé si te lo dije antes, Ajá. en la vereda de ahí frente a la iglesia con una mesita, con un amigo, repartiendo rosarios, libritos, es decir, haciendo el mensaje, siendo un apóstol verdadero de Jesucristo. Tenía esa misión, ese amor por Jesús y por transmitirlo a los demás. Y bueno, de ahí pasó a ser este sacerdote, a ser obispo. Él un día me lo encuentro en Flores, ¿cómo está, monseñor? Que yo, hola, me dice, Ujú. no sé si te dije a ustedes que me dijo, ¿sabe que pasé por su casa? Y dije, Sí. ¿estarán vivas las Aragón? Y después me dice, y yo me acuerdo siempre de su dirección. Y me dio la dirección exacta de mi casa. Tenía una memoria, porque Sí. él pasaba acá por mi casa, iba al Colegio de la Misericordia, que está acá en Monorino y Directorio, donde había tomado su primera comunión y quería mucho a las religiosas. Así que cada tanto iba a tomar el té con ellas, porque recordaba esos lindos días de su primera comunión. Era No, un, realmente era un buen un ser hombre. extraordinario. Era un ser Ujú, extraordinario. ujú. Pocos como él, ¿no? De su amor a Jesús, de ser misionero, de estar con la gente. Yo me acuerdo también de que algunas veces, no sé en qué fiestas, venía desde 11 caminando con los jóvenes Ujú. para la misa que se hacía en el atrio de la iglesia, acá en Flores, y daba unas sermones, unas homilías que nos quedábamos todos emocionados. Realmente un ser único, maravilloso, que ahora no está en la tierra,
pero sabemos dónde está. Y creo que desde allí nos seguirá cuidando y realmente rezando y cuidándonos mucho, O- porque seguro que Él está con el Señor. Seguro, Arminda. Sí. Cuando lo nombran papa, ¿no? Él ha contado pues que en las primeras rondas de votación no se lo esperaba, la segunda ronda fue tensa, en la tercera ya más o menos se perfilaba que él podía ser electo como papa en 2013 y bueno, pues para Argentina fue una gran noticia para toda América Latina. Bueno, yo recuerdo mucho ese día que estábamos con mi hermana, que ya falleció, que era también muy amiga de él. Estábamos mirando la televisión, expectantes a ver qué pasaba. Y cuando sale el humo blanco y un obispo con ese tono italiano que sale diciendo que el Papa era Jorge Bergoglio, pegamos un salto, nos Claro. abrazamos, llorábamos de alegría, sonaban las campanas. Argentina fue bendecida realmente con este Papa. Y luego él se va en el 2013, bueno, pues a asumir su papado y volvió a tener contacto con él. Directamente no, porque una vez habíamos ido a una peregrinación a la ciudad, como esa de Jerusalén, y estuvimos, nos habían dado un lugar en el Vaticano, estaba el grupo grande para saludar al Papa, lo vimos que él pasó y nos saludó, pero Uy, personalmente así no tuve ajá. ocasión, pero sí sé de sacerdotes que han ido al Vaticano y que él les ha preguntado, porque ahí se confunde con el apellido, Ajá. ¿cómo está las Alarcón? Ay, Decía. qué bonito, Armida. O sea, las recordó hasta el final de sus días. El Sí, sí, Papa que, sí. bueno, pues desafortunadamente falleció a los 88 años, pues con una Sí, condición de salud, pues muy triste, ¿no? Él decía en alguna parte de sus palabras que fueron siempre bellísimas, como bien usted comenta, pues que le pedía a María que lo iban a sepultar ahí en su capilla, en esta zona donde el Papa ha decidido que dejen su ataúd, pero que solo le tenía un poco de miedo al dolor, que no fuera, claro, que no lo maltrataran tanto con el dolor, claro, ¿no? claro, porque realmente eso es muy bravo, ¿no? Sí. Pero él tenía un problema en un pulmón, no sé, que le habían hecho una operación desde muy joven, o sea que tenía que cuidarse mucho de los fríos, de las enfermedades, por ese problemita que había tenido en el pulmón, desde Así es, joven, ¿no? así es. Así que, pero Oiga, bueno, bueno, oiga, Dios y nos la familia mandó un papa hermoso. y la familia del Papa siguen ahí en Bueno, Argentina? la familia no siguen en Flores. Ujú. Creo que la única que vive es una hermana ya mayor que vive en Ituzaingó y que como no está bien de salud, está cuidada por unas religiosas. Ujú. Es la única hermana, creo que era la más chica. Después de todos los demás no recuerdo. Sí, él tenía un hermano que era más gordito, que ya falleció, y las chicas que éramos pícaras decíamos, mirá el gordo y el flaco, decíamos. Y además, bueno, pues supongo que muy alegre, muy juguetón, ¿no? Jorge Mario Bergoglio, Sí, muy bromista. sí. Es, Muy alegre, muy sí. alegre. Era un Ujú. chico, un lindo chico de una faz, de una carita de realmente de santo, ¿eh? Ah, Porque me encanta. estaba, uno lo veía y tenía esa carita linda, esas caritas siempre sonriendo, ¿no? Era un hombre feliz, un hombre entregado a Jesús, que se entregó hasta el fin de sus días, ¿no? Y que realmente desde el cielo nos tiene que estar cuidando también a nosotros ahora. Así es. Oiga, Arminda, Sí, bueno, se dicen muchas cosas, ¿no? De Juan, de Bergoglio, de sí. Jorge Mario Bergoglio, en su juventud, que estaba enamorado y que tenía una novia y que no lo dejaron andar con ella y entonces él se volvió sacerdote. Usted que lo conoció tan bien y tan de cerca, ¿qué pasó? No, le adjudican. Esa edad jovencito, picarones, ¿cómo no va a tener un filito o algo? Pero no tuvo novia. Novia en serio no tuvo. Él siempre estuvo más dedicado a servir a Jesús y mostrárselo a los hombres, al pueblo, que pensar en casarse. No, yo pienso que él desde muy jovencito tuvo su necesidad de entregarse al Señor. El primer Esas son latino. cosas que se dicen, pero no es Sí, así. ¿verdad? Sí, claro. Yo se lo quería preguntar porque, bueno, usted estando tan cerca, pues Sí. alguna información tendré. Y usted dice, pues el Papa Novia no, porque, bueno, pues él estaba desde muy pequeño decidido a dedicarse a la iglesia y tan fue así que se convirtió en el primer Papa latinoamericano en liderar esta Claro. iglesia, la iglesia Él tuvo católica. mucha influencia de una abuela
Ah, que es sí. la que le enseñó para el catecismo y que le entregó, es decir, pienso que esa abuela influyó mucho en él, pero era de una familia religiosa. Recuerdo haber estado en su casa cuando su hermana Marta cumplió los 15, así que estuvimos festejando, bailando, pero yo no bailé con Jorge, seguro que no bailé con Jorge. ¿Era bailador? Pienso que sí, como todo chico Pues joven, sí, ¿no? Era claro. alegre. Ajá. No, no, me encanta Sí, porque eso es lo que le hacía inalcanzable, pero al mismo tiempo mortal, es decir, humano, quiero claro. decir, humano, ¿no? Humano, Ajá. era Ujú. un ser humano como todos los chicos de su edad, joven, alegre. Lo que pasa es que él sintió ese fuego sagrado de la vocación, ¿no es cierto? Y se entregó con todo su vigor y llegó a ser papa argentino y de Flores. Dios Ujú. santo, qué alegría. Me encanta escucharla, Arminda. Bueno, desafortunadamente el Papa fallece, bueno, 88 años de vida, maravilloso, reconocido por muchos como un Papa reformador de la Iglesia Católica, que ha tocado temas que competen a la nueva realidad, al nuevo mundo. No sé, la Iglesia tendrá que seguir por ese camino de visibilización de la pobreza, de visibilización de los más vulnerables, porque él vivió en Argentina, él sabe lo que es la pobreza, sabía lo que era la pobreza en América Latina, distinta a la pobreza que Era se vive en otras partes del mundo. Él iba mucho a las villas que le llamamos nosotros las villas miserias, donde vive gente muy pobre, y apoyaba mucho a los sacerdotes de esas villas. Iba, conversaba con la gente, los acariciaba a los niños. Es decir, era un hombre singular, en el Ujú. sentido de que se entregó a todos sin pensar en él, ¿no? Por eso, estando siendo delicado de salud, seguía trabajando, seguía viajando. Es decir, un ser extraordinario. Creo que pocos papas van a ser como él. Esperemos que los nuevos papas también sean buenos, pero como él, me parece que ninguno. No, no pudo volver otra vez a Argentina. No, no pudo volver a Argentina. Acá en Argentina, no sé, ¿no? Es lo que pienso yo. Había gente que lo quería mucho, pero había gente que no lo quería. Él tenía sus pensamientos, sus la parte, Convicciones. diríamos, política, si Ujú, se quiere decir, pero esas son cosas del ser humano y hay que respetarlas. Las ujú. diferencias es lo que nos hace verdaderos, porque si fuéramos todos iguales sería muy aburrido. Entonces, el ser comprendido, el ser amigos de todos, el ser compañeros, no Sí. juzgar a la gente, tratar de ser buenos, eso es lo que él nos predicaba siempre, ¿no? Sí, es Arminda El Aragón, ten- amiga de la infancia de Jorge Mario Bergoglio, quien después sería el Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano al estar al frente de la Iglesia Católica. ¿Usted cree, Arminda, que en América Latina no fuimos tan buenos con el Papa? Es decir, no lo acogimos de la manera más amorosa o correcta como Juan Pablo II, por ejemplo. Mira, en eso no te podría dar seguridad, pero pienso que sí, hay gente que lo quería mucho, pero hay gente que también lo denostaba, cosa que no lo veo bien, porque creo que todos tenemos ideas políticas, ideas religiosas, pero tenemos que comportarnos como buenos seres humanos, Claro. comprendiéndonos, amándonos y siendo generosos con todos, sea cual sea su, su parte religiosa, su parte política, porque lo que hace buenos a los seres humanos es ser comprendidos y ser amigos de todos. Así es. Bueno, y del presidente de Argentina ni hablamos. Mejor aprovechemos este minutito que me queda, Arminda, para que me cuente así una anécdota que se venga a su mente de Jorge Mario Bergoglio con usted en la adolescencia, en la juventud. Yo no sé si ya les conté cuando él pasó por mi casa y dice que se acordaba de la dirección y repetía la dirección exacta. Y él Sí, sí, pasaba sí. siempre por acá a Ajá. tomar el té con las hermanas de la misericordia porque había tomado ahí su primera comunión. Que ahí hay frente a la iglesia de la escuela, hay un retrato muy grande del Papa. Era muy amigo de las hermanas, era amigo de todo el mundo, de los jóvenes, de los viejos, de los niños, él quería mucho a los niños. Me parece que lo veía cuando venía caminando desde, no sé si de la Plaza Ujú. 11, a alguna de las fiestas que se hacían en el Atrio de Flores, y los esperábamos porque queríamos escuchar sus homilías, Sí. que eran Me extraordinarias, ¿no? encanta escucharla, Arminda, con esa
con ese amor, con ese entusiasmo, refiriéndose a Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco. Y gracias por compartir esta experiencia con nosotros. Es muy, muy importante. Gracias, Arminda, y siga bien. Bueno, gracias a ustedes y muchas bendiciones del Señor y del Papa que desde arriba nos está bendiciendo a todos. Muchas gracias, Arminda.